Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado. Bueno, estamos por la página de Deporte de Salud de mi canal. Espero que se pueda enganchar también a YouTube. No, quería comentar algo que había leído de Chris Rock. No sé si lo que lo dijo con una intención de tristeza. Porque más me parecía un poco de triste, ¿no? O melancólico, ¿no? o conscientemente del tiempo que ha dedicado al fisicoculturismo en su época, porque no es de ahorita, son muchos años que el Chris ha tenido entrenando para lograr esa capacidad, para lograr esa estética y esa morfología muscular, ¿no? Para poder tener una simetría casi perfecta, ¿no? Es interesante lo que analíticamente dice, ¿no? Lo que él dice fue, quizás a muchos lo podrían interpretar de diferente manera, pero el que más o menos está dentro de esta área del fisicoculturismo y sabe la dedicación que se necesita para poder llegar a ese nivel superior, a ser un fisicoculturista pro y ganar categorías muy altas que a veces para muchos se les hace difícil llegar, ¿ya? Estoy hablando para muchos competidores a nivel mundial. Todos aspiran a entrar al Arnold Classic, al Mr. Olympia, ¿no? Al Mr. Universo, porque son categorías pro muy altas, ¿ya? Y con grandes dificultades de simetría, porque ahí ya va a estar la perfección del culturismo. Y Chris dijo que él había perdido mucho tiempo en el fisicoculturismo, que ha perdido parte de su vida en el fisicoculturismo. En eso tiene razón, ¿no? Porque el que decide de ser fisicoculturista y dedicar parte de su vida, porque el límite de un humano puede llegar a 80, 70 años, si tiene un buen estado físico, llegarás a los 100. pero esto influye en muchas cosas genéticamente, ¿no? Ahora, lo que él dice, dedicar parte de su vida, yo lo entiendo, porque cuando yo estuve en Japón, dediqué parte de mi vida, se me quedó parte de mi vida en Japón, ¿no? Y me sentí que hacía parte de ese lugar, ¿no? Esa manera de vivir la pude palpar bien como es en Japón, por eso entiendo la mentalidad japonesa bien, ¿ya? Eso es porque era joven, sí, practicaba los gimnasios, artes marciales, judo, karate, ¿no? Entrenaba, pero nunca lo pensé entrenar a nivel agonístico. Después de algunos años de haber entrenado, dije, bueno, voy a competir, pero competí para máster, ¿no? Fue maravilloso, estupendo, divertido. Nunca lo hice por la intención de ganar y llegar a hacer categorías máximas. Me mantuve mi peso, pero he ganado 7 competencias, ¿no? Entre segundo y primer lugar en mi categoría. Entonces, entiendo a Chris de lo que él dice, ¿no? Que haber dejado parte de su vida en el fisicoculturismo, lo dice con una nostalgia, lo dice con una mentalidad madura, con una mentalidad profesional, como queriendo dar un mensaje, entre paréntesis, a los aficionados, a los que quieren entrar en esta área, y como que les dice que si van a entrar en este punto,
¿no? El fisicoculturismo se la debe tomar muy en serio, muy en serio, porque en realidad este deporte, que todavía no es considerado deporte olímpico, este deporte lo practican muchos, y son muchos los que aspiran a nivel mundial, Asia, Europa, bueno, casi en todo el mundo, aspiran a llegar a una competencia de alto nivel y ganar, ¿no? Tantos los jóvenes, tantos las personas ya que están de edad avanzada, ¿no? Y no es fácil, yo eso lo digo, no es fácil, porque para poder competir y para poder decidir, yo que lo hice solamente por pasión, ¿no? Competir y ganar, bueno, lo hice por pasión porque me encanta, ¿no? Pero imagínate tú que si yo hubiera comenzado, hubiera decidido no estudiar la universidad, o hubiera decidido estudiar la universidad, pero a medias, o tener las dos cosas a la vez, y dedicar mi vida, parte de mi vida al fisicoculturismo, y a la vez estudiar fisicoculturismo y a la vez estudiar, es abandonar todo lo que está a tu alrededor. Dejar a un lado todo, cosas, gustos, vicios, mujeres, en serio, ya, para pensar en ti, en eso, lo que tú quieres lograr. No es fácil, lo digo, porque son horas de entrenamiento, horas de reposo, horas de estudiar, y tienes que dividir esas dos cosas con una sola, ¿no? Para que puedas lograr tus metas. Eso es el fisicoculturismo, es un plan. Planificar esto, si tú lo quieres lograr, si tú lo quieres como una profesión, llegar al punto máximo, ¿no? Pero no es un juego, es un sacrificio, se podría decir, ¿no? Tanto de tiempo, tanto de tu vida, tanto de tus cosas y de las cosas que tú quieras hacer. No te puedes dar el lujo que si tú has decidido el fisicoculturismo y entrenar y llegar a tener una estética correcta, tanto simétrica, tanto como de musculación, ¿no? Tienes que conocer bien tu cuerpo, tienes que saber de musculación, tienes que saber de esterofilia para que puedas trabajar bien tu cuerpo. Y si tú no lo sabes, los entrenadores que te van a ayudar, que saben, te lo van a explicar. Te van a ayudar, porque ellos saben esterofilia. Ellos saben cómo debes crecer, cómo debes alimentarte, cómo debes mantenerte, ¿ya? A veces los jóvenes no tienen la mínima idea de qué significa ser fisicoculturista. Yo he escuchado hablar a muchos youtubers sobre los Mr. Olympia, sobre los competidores. Hablan por hablar, ¿no? Pero el fondo de la realidad es otra, ¿ya? Uno, para hablar del fisicoculturismo, tiene que conocer el fisicoculturismo y tiene que haber hecho parte de eso, para que sepa, para palpar y para poder sentir y para poder decir las cosas como son, ¿ya? No es que los fisicoculturistas que tú ves en los Mr. Olympia, en los Arnold Classic, en los Mr. Universo, son por volumen de peso. Ya. Ahora, hay categorías en estas competencias, ¿no? Pero estas competencias de categorías es casi como que tú vas a representar a tu país en estas categorías, que son las más altas, ¿no? No es que vas por ir, ¿no? Como decir, para competir en un Mr. Perú tienes que haber ganado algunas competencias, ¿no? Y estar en un nivel aceptable para poder competir. Pero en el Mr. Perú hay categorías también, ¿no? Y estas categorías vienen evaluadas según la competencia que tú hayas ganado algunos absolutos, pero siempre y cuando tengas una buena estética, una buena morfología humana, una buena musculación, todo se debe evaluar. Digamos, yo he visto competidores, ¿no?, que van no es que los critique, pero es que a veces la crítica es para hacerle entender que hay límites de las cosas, ¿no?
Y hay desilusiones también fuertes. Porque si tú vas a competir y tienes el tronco superior más grande que tus piernas, eres asimétrico. Eres una persona que no tiene una simetría corporal completa. O sea, que no eres homogéneo, digamos, criollamente, ¿no? En medida de pierna y de tronco superior, ¿no? Hay competidores que tienen unas piernas chiquitas, tienen unas piernotas, pero el resto es asimétrico. Todo esto se ve en un cuerpo, por más pequeño que sea, que mida unos 60, que mida unos 70. Siempre tiene que ver mucho la simetría, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque Chris Brown es un atleta simétrico, no es chiquito, es una persona que tiene una altura considerable, ¿no? Considerable, ¿ya? Es alto. Y yo les digo porque cuando las personas son altas, el trabajo que ellos hacen para que sus músculos crezcan necesitan de mucho más fuerza, mucho más horas de entrenamiento, mucho más horas de descanso. ¿Por qué? Porque cuando yo laboraba en un gimnasio en Roma como personal fitness, había un amigo y un instructor, ¿no? De halterofilia, Antonio Nicota, ¿no? Él era un fisioterapista, midía 1,90 m, casi 2 metros, alto, y yo lo ayudaba, pues, pero él, para poder desarrollar sus músculos, porque son grandes, ¿no? A la parte que son grandes y largos, necesitan de más alimento y de más trabajo, ¿no? Tanto los músculos de las piernas, pantorrilla y parte superior, ¿ya? Entonces, para poder llegar a ese punto de crecimiento, que hay atletas que son altos, no crean que es solamente olla y descanso, no, comida y descanso, no. Existen en esto, porque si tú quieres ser físico-culturista y entrar en este mundo, hay otras cosas que en realidad intervienen para tu crecimiento. Y eso hay que hacerlo con conciencia, hay que estar consciente de lo que estás haciendo. No porque lo haces porque quieres tener un cuerpo estupendo, hermoso y listo. No, hay riesgos también. O sea que para que tú puedas llegar a ese punto de decidirte competir para alto nivel, así tengas 1,60 m, no hay problema, pero debe ser simétrico, ¿ya? Porque puedes entrar en las categorías, hasta también puedes llegar a un Arnold Classic, pero si tienes buena simetría, buena estética, ¿no? Buena forma de músculos, entonces todo eso es prescindible, ¿no? Porque la califica sobre el cuerpo es eso, ¿no? Pero tú no, es que si mides 1,60 m y entrenas y no te alimentas bien, no sigues las órdenes indicativas como debería de ser, porque es un sacrificio. Cada competencia que tú haces es un sacrificio, tanto para ti y para tu cuerpo, no para la vanidad de los demás que vean que tienen un bonito cuerpo. Si tú decides competir, es para ti, ¿no? Y eres tú que tienes que cuidarte y cuidar tu cuerpo para estar en buen estado para competir. Y ahí intervienen otras cosas, ¿ya? Que vienen tomadas esas decisiones dependiendo de ti si decides competir. Porque así de por sí tu cuerpo no va a crecer tanto. Si tú mides 1,60 m, por más que coma y te engordes como un chancho, y llega el momento que tienes que secar, siempre vas a quedar con un peso mínimo, equivalente a 60 kilos, 65 kilos. No vas a quedar como una persona que tenga 90 kilos, todo así, lleno de músculo. Es imposible si no has hecho lo indicativo para el tratamiento, para el crecimiento muscular. ¿Ya? Puedes llegar a
así digas, yo no uso esteroides, no uso anabólicos, no uso esto, no uso, yo soy sano, soy limpio. Es verdad, no puede ser. Puede ser tú un atleta del culturismo limpio, pero tus músculos llegarán a un punto que no crecerán más de donde tú estás, más de lo que tienes, ¿ya? Tendrás una estética seca, delgada, pero no gruesa, abultada, con músculos grandes. No lo vas a poder tener si eres solamente olla, solo olla, ¿no? Olla significa comida, ¿no? Por más que comas los kilos de carne que comas, no vas a lograr ese volumen que tú quieres de 90 kilos. Si mides 1,60 m y quieres pesar 90 kilos, estás fuera de tu mundo, porque es imposible que tú puedas llegar a pesar seco estéticamente en músculo 90 kilos, porque tu cuerpo no es para eso. Tu cuerpo no resistirá ese peso. Tus huesos, tus riñones, tu hígado, ¿ya? Tu corazón va a trabajar mucho más para bombear más sangre a esos músculos grandes, porque tu capacidad de estatura contiene la cantidad indicada de sangre para que pueda mantener la cantidad de músculo que tú tienes, de que es tu altura. Eso muchos atletas no lo entienden, piensan de que ya, listo, back. Yo mido 1,65 m. He competido en categoría de 60 kilos y así a la brava, a fuerza, 65 kilos, no he llegado. He competido en 60 kilos, hasta han unificado incluso mi peso con otros pesos mayores de 70 kilos, pero eran más altos. Esa es la relación. Si una persona mide 1,70 m, debe saber que su estética corporal de peso debe ser 70, 72, 75 kilos. Estéticamente seco de carne, ¿ya? Son así las relatividades. Entonces, en esas competencias hay veces que los unifican a estos, menos si estás compitiendo en masterclass, los unifican, que es más difícil ganar una competencia, ¿entienden? Ya, ahora no digamos los jóvenes, ¿no? Que quieren lucirse en una exhibición de fisicoculturismo. A veces la emoción de participar, ¿no? De llegar a esa competencia y que los demás te ovacionen, que te hagan barra, es divertido, ¿verdad? Que es simpática la situación, pero la realidad es otra, ¿no? Cuando compites a nivel profesional, hay cosas que tú debes respetar obligatoriamente y dejar obligatoriamente, dedicarte a entrenar, y lo más fundamental en esto, lo más importante, es que si debes tener dinero, debes tener un fondo suficiente para poder mantener ese tiempo de preparación para competir. Y después viene otra cosa, que si tú dices, hay competencias en México que hacen competencias se llaman fisicoculturismo natural, ¿ya? Hay competencias de fisicoculturistas que le llaman natural. Yo en parte podría creer, en parte no, porque todo tiene su edad. Cuando tú eres joven, ¿ya? Y si tú eres una persona que hace deporte, tu físico crece bonito, ¿ya? Sin necesidad de suplementos, ¿ya? Cuando llega un punto que ya pasas la etapa de la juventud, ¿no? Los 25 años, tú ya has madurado completamente tu estado físico, ¿ya? Entonces, va a llegar un momento que tú vas a ponerte a pensar qué se necesita para seguir mejorando, y vas a buscar suplementos, lo vas a buscar, por más que digas que no, porque a veces tú no comes lo suficiente, no te nutres lo suficientemente bien,
¿ya? Porque te falta dinero. Y si estás en esto, debes gastar dinero para nutrirte bien, para que tu cuerpo crezca bien. Así es, ¿no? Por eso yo lo entiendo a Chris Froome, ¿no? Ha dedicado parte de su vida al fisicoculturismo, así como lo dice él, también lo dice de gasto de dinero. Ya. Chao, chao, chao. ¿Ya? Gastos de dinero. A eso también se basa. Se necesita, si tú ya tienes una categoría buena, patrocinadores, personas que te patrocinen, que apoyen tu iniciativa para competir con dinero, para solvencionar tu alimentación, el tiempo que no vas a trabajar porque no puedes laborar, no lo vas a poder hacer, porque necesitas un descanso bastante, comer, dormir, entrenar, comer, dormir, entrenar, y si estudias, comer, dormir, estudiar, comer, dormir, estudiar, ¿ya? Así de sencillo, parece que fuera fácil, ¿no? No, y a veces, cuando tú no tienes estas condiciones que muchos se las pueden permitir cuando tienen ya una categoría que saben que van a rendir, entonces ellos se lo pueden permitir, pero el que no tiene no puede. Y a veces uno desea competir, sí, con la primera palabra que se le sale, natural. Es imposible entrar a una competencia de fisicoculturismo con esa palabra natural. No llegas a ninguna parte. Quizás te podrás exhibir, pero más allá no llegas, ¿no? Entonces, ahí intervienen otras fases superiores para que tú puedas lograr tu iniciativa, lo que tú quieres. Es sorprendente cuando él dice estas cosas, ¿no? Porque imagino que su preparación y su tiempo lo ha eximido de muchas cosas, ¿no? Para poder llegar a ese nivel, ¿no? Y para poder lograr lo que él ha logrado muchas veces. Para a veces es de reírse, ¿no? Que es como que tú eres solo, no existe nadie más, solamente tú. Sí, es verdad, ¿no? Pero ahí es una decisión personal seguir este camino. Yo he visto atletas de fisicoculturismo intentar de llegar al Arnold Classic, ¿no? Y quedarse ahí, solamente de quitarse el gusto de haber llegado al Arnold Classic sin haber ganado. Pero hay muchos que van con esa idea de ganar, pero esa idea de ganar significa sacrificio, significa empeño y significa gastos económicos, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a tener ese resultado de poder ganar una categoría de Arnold Classic, que es el inicial, ¿no? Entonces, hay momentos que tú te pones a pensar, entonces, es casi como que estuvieras estudiando medicina, porque necesitas mucho tiempo para poder lograr lo que muchos han logrado, ¿ya? Yo he visto atletas que han llegado a ese punto, que acá son conocidos, hasta que llegan al punto de que se pierden hasta de ellos mismos, se oscurecen ellos mismos. En el lapso del crecimiento, de preparación para competir en competencias grandes, ocurren muchas cosas, fisiológicamente y psicológicamente. Uno en esto a veces tiene estado depresivo,
estados emocionales, inseguridad, crees que no estás creciendo bien, crees que estás mal. Son tantas cosas que te suceden en tu cabeza. Y eso, el único que lo puede hacer que tú vayas creciendo bien es un buen entrenador, un buen personal fitness, ¿no? Un buen personal trainer que te apoye y que conozca de psicología, ¿no? Porque es importante esto. Porque hay momentos que cuando tú estás en volumen y si estás usando esteroides o anabólicos, debes tener presente que el carácter cambia, la actitud cambia, los estados emocionales son diferentes, tienes impulsos fuertes, violentos, se podría decir, ¿no? Todo eso te crea los esteroides y los anabolizantes, dependiendo de lo que uses. Y de igual manera vas creciendo tu cuerpo, ¿no? Para poder adquirir ese peso que tú quieres. Pero la otra base es que es necesario que tú duermas bastante, que duermas lo suficiente para que los compuestos que tú estás consumiendo no influyan mucho en el carácter, ¿no? Los esteroides y los anabolizantes reaccionan diferente en todos los cuerpos, no reaccionan igual. ¿Ya? Hay personas que se vuelven hiperactivas, violentos, ¿no? Están siempre en un estado depresivo fuerte, ¿no? Son cosas que esto suceden a los competidores de físico-culturismo, al menos los que están llegando arriba. No crean que la vida para ellos es fácil. Ellos sufren de grandes momentos, bajones fuertes, ¿no? Y necesitan del apoyo tanto emocional como psicológico de alguien, de un psicólogo que los ayude, de un personal fitness, un personal trainer que entienda de esto y que los apoye emocionalmente, porque ellos entran en ese hueco negro de depresivo, de preocupación, de inestabilidad emocional, todas estas cosas que pasan. No es fácil. Se los digo porque yo lo he pasado. ¿Ya? Y para poder lograr eso, tienes que tener mucha paciencia a veces y poder centrar tu estado emocional y tu actitud en un solo punto. Cuando hay momentos que han sucedido hasta desgracias, ¿no? Cuando tú estás entrenando y estás en el momento de crecimiento de volumen, ¿no? De volumen, y estás consumiendo estos productos. ¡A Ron Maita! Un abrazote, Ron. El único que me ve. Un abrazo, Ron. Feliz Navidad, Ron. Gracias que no te hemos dado el Feliz Navidad. Te lo doy ya. ¿A dónde estás? ¿Estás aquí en Cusco o estás en Abancay? Cualquier rato me doy un salto, papi. ¿Cuándo vienes acá al gimnasio? Feliz Navidad, Ron. Y si no nos vemos, que pase un bonito fin de año y el próximo año que sea súper grande para ti y tu familia. Que tengas mucha salud, Ron, tú y tu familia, tus niños, tu mamá, bueno, y todos los demás que te rodean. Que sea maravilloso y de grandes cosas en todos los sentidos para ti. Cualquier rato te caigo por allá. Bueno, entonces son esas cosas que uno pasa. Los grandes campeones de fisiculturismo, por ustedes lo ven competir, ya bacán, pero tú no sabes cómo están ellos psicológicamente. Tú no sabes cómo están ellos psicológicamente, emocionalmente. Son un montón de cosas que les pasan. Y si alguien tiene conciencia de esto, de qué cosa emotivamente están los
atletas de Arnold Classic, físico-culturismo, Mr. Olympia y todo esto, ustedes no saben cómo se sienten. Ellos parecen una olla de presión. A menos si están en ese estado de seca para poder llegar bien estéticamente, es peor todavía, ¿no? O sea que están como una olla de presión que van a estallar, y ellos no esperan el momento de entrar a la competencia para poder disparar toda esa fuerza que llevan dentro. Y cuando compiten parece que fueran esos toros que salen a la faena a romper todo, ¿no? En serio, ese es el estado emocional de un culturista de alto nivel. Por eso hay muchos de ellos que hacen meditación, hacen relax, ¿no? Para poder controlar el estado de ánimo, ¿ya? Si por ello fuera, cuando están en la exhibición, se agarrarían a golpes, pero el control de ellos es bastante, es fuerte para poder mantener el control. Hay veces que cuando están en posición y se rozan, están en tensión, son cosas que psicológicamente ellos están pasando por un fuerte momento, en ese momento. Y después, cuando ya termina todo ese momento y ha ganado quien sea, a veces queda la satisfacción y la desilusión. Ahí entra el estado depresivo, ¿no? Entonces, solito tienen que salir a flote y evitar ese colapso de depresión que los va a llevar a un punto ciego. Todo eso sucede en un fisicoculturista de alto nivel pro. Un fisicoculturista necesita del apoyo de su familia, de su esposa, de sus hijos, si tiene hijo o esposa. Necesita el calor y que esa persona que está al lado le diga: tranquilo, tú vas a lograrlo, yo te apoyo. Y así lo debe sostener, no lo debe cargar de malas energías negativas, no en discusión, tantas cosas que pasan, ¿no? Eso le afecta a un fisicoculturista y llega a un punto que no puede crecer, ¿no? Por eso los competidores de fisicoculturismo, muchos tienen sus parejas, su esposa, que coinciden con esto, que entrenan también por su cuenta, pero tienen el apoyo de su esposa, de sus hijos, y también tienen esto, dinero, para poder sustituir cualquier tipo de necesidad que ellos necesiten, ¿no? Entonces es una unión, ¿no? Una unión de apoyo para poder sacar adelante a ese que va a competir. Pero si no existe eso al lado de un fisicoculturista, es muy fuerte el estado emocional que no pueden lograrse lo que se puede. Se necesita un apoyo emocional, un apoyo psicológico que al que está contigo te debe siempre sostener para seguir adelante. Si no hay eso, es como que tú estuvieras a la deriva, solito. Y eso sucede en todas las cosas, ¿no? Hay personas que tal vez les encanta el arte, les encanta actuar, estar en televisión, grabar y tantas pendejadas así dentro del arte visual. Y tienes una persona que no comparte tu idea, que no le simpatiza lo que tú haces, que se amarga y te dice que es inútil lo que tú haces, que no sirve para nada lo que tú haces. Entonces, esos mensajes negativos influyen en tu conciencia, ¿no? En tu estado emocional. Y tú luchas más todavía por seguir adelante. Tienes que tener una coraza fuerte para poder vencer ese tipo de actitud, a veces de la misma familia. Entonces, entiendo que Chris Brown ha tenido el apoyo absoluto de su compañera o de su familia y ha logrado lo que es. Es como también el chico brasilero, no me acuerdo cómo se llama, el chico campeón de Mr. Olympia. También él cuenta su historia, que no tenía que comer y viene de familia muy pobre. Y él, para poder sacar a su familia adelante, su mamá y sus hermanos, ha tenido que hacer muchos sacrificios.
y ha tomado una decisión fuerte, ha llegado a un punto que también ha tomado una decisión muy importante para poder lograr y sacar a su familia adelante. Es lo que él ha hecho. Dedicar parte de su vida, de este campeón de Mr. Olympia brasileño, no me acuerdo cómo se llama, tanto ha luchado y lo ha logrado, y ha llegado a hacer lo que él se ha propuesto. Así. Entonces, ¿y qué quiere decir con esto? Que todas las cosas que tú quieras hacer, que todo lo que quieras lograr en tu meta, en tu camino, hay sacrificios. Hay sacrificios que pagar. No es gratis. El sacrificio más grande que tú puedes pagar por lo que tú quieres lograr es abandonar todo y de seguir adelante por ese propósito, sin hacerle daño a nadie, ¿no? Para lograr eso. Y a veces eso tiene mucho más valor que esto. Porque, ¿qué les parece si tú eres un físico-culturista, entrenas y no tienes que comer? ¿Ah? No tienes lo principal. Entonces, tu cuerpo va a sentir los efectos colaterales de lo que necesita tu cuerpo para poder mejorar. Entonces, sobre esas cosas son importantes, ¿no? Y yo pienso que a veces los jóvenes se desesperan por competir, por ir a competencias y a veces tomar decisiones equivocadas, ¿no? En comenzar a usar jóvenes de 18 años, 20 años, si no es de menos, a usar esteroides para competir, anabolizantes para competir. Y después la vida a ellos les va a pasar la factura a su tierna edad, porque todavía no han terminado de crecer. Eso sucede, ¿no? Así que esto quería comentar con ustedes, a todos los fierreros, los que hacen gimnasia, los que van a un gimnasio. Es bonito que entrenen, es hermoso que entrenen, pero entrenen con conciencia, ¿no? Sin necesidad de querer, de obsesionarse por tener un cuerpo wow, hermoso. Entrena por querer tener salud y por querer hacer crecer tu cuerpo de una manera saludable. Y a tiempo lo dirá, si tu estado físico es bueno y es excelente. El tiempo lo dice todo. No hay nada más que hable muy claro sobre esto que es solamente el tiempo. El tiempo es juez, patrón, ¿no? Y el que decide de lo que tú quieres ser. Así es, chicos. Bien, chao Ron, nos vemos, chao chicos. He querido compartir este mensaje porque me parecía lógico lo que dijo Chris Brown, ¿no? Me parecía muy importante y muy tocante esa palabra, ¿no? Que había dedicado parte de su vida al fisicoculturismo. Así como él, muchos lo han dedicado, ¿no? Porque es una cosa es una pasión que se ama cuando se ama de verdad. Cuando se ama de verdad este deporte, es una pasión que tú lo haces porque lo amas, no por vanidad, no porque eres un narcisista, o no porque eres otra cosa. Bueno, quizás para muchos sea narcisismo, es obvio, porque hay muchos que lo analizan y lo ven así, pero a veces esto lo hace por uno mismo, por verse bien, por amarse uno mismo. Si tú no te amas, no llegarás a ningún lugar. Así es, chicos. Bon Natal. Nos vemos, chicos. Pasará bonito, ya saben que estamos acá en Upper Gym, ¿no? En el gimnasio, y esperando a los que vengan y que el próximo año se llene esta cosa
para mejorar, y acá estamos para apoyarlos, para que puedan crecer como ustedes quieren. Chao chicos, un abrazo. Chao Ron.